Siempre creí que ver a mi hijo caminar hacia el altar sería uno de los momentos más felices de mi vida. Un día para ponerme mi mejor vestido, contener las lágrimas y sentir que todo mi esfuerzo había valido la pena. Pero cuando Mauricio se casó, lo descubrí por casualidad, días después, escondido en una carpeta sobre la encimera de la cocina. Y si crees que eso fue lo peor, estás muy equivocado. Porque lo que hice después, nadie en mi familia lo hubiera imaginado jamás. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia va a dar un giro completo. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo esta historia ahora? Y suscríbete para seguir más historias como esta. Mi nombre es Teresa Aguilar de la Vega, tengo 74 años, y toda mi vida aprendí a vivir con sencillez, guardando mi fortuna en silencio para, algún día, ayudar a mi hijo y a mi futuro nieto. No sabía que, antes de eso, tendría que aprender a ayudarme a mí misma primero. Aquel día, la cocina olía a café recién hecho y pan tostado. Yo estaba revisando unas facturas cuando mis ojos se toparon con una carpeta olvidada sobre la encimera. Era de color crema, con un sello dorado que relucía bajo la luz que entraba por la ventana. No pensé que fuera importante, pero al abrirla, el aire se me quedó atrapado en el pecho. El título decía acta de matrimonio. Mi nombre no aparecía en ninguna parte. Las letras finas parecían burlarse de mí. Sentí como si el suelo de baldosas se hundiera bajo mis pies y el murmullo lejano de la calle se apagara de golpe. Me quedé inmóvil, repasando cada línea con la mirada, buscando alguna explicación lógica. No había fecha reciente que yo recordara, pero ahí estaba, el nombre de Mauricio, junto al de una mujer que apenas conocía de fotos. No había invitaciones guardadas en casa, ni llamadas, ni conversaciones. Solo ese documento frío, como un contrato firmado a mis espaldas. Lo sostuve entre los dedos con un cuidado extraño, como si pudiera romperse, aunque era mi corazón el que estaba quebrado. No sé cuánto tiempo permanecí así, con la carpeta en las manos. Afuera, el cielo comenzaba a nublarse, proyectando sombras grises sobre la mesa. El sonido del refrigerador parecía amplificarse en la habitación vacía. Recordé todas las veces que había hablado con Mauricio de su futuro, de cómo soñaba con acompañarlo el día en que formara su familia. Jamás imaginé enterarme de esta manera. Mi respiración se volvió pesada, y el calor del café sobre la estufa ya no tenía sentido. Todo lo que conocía de él parecía haber cambiado en un instante. Me acerqué a la ventana y vi pasar a un par de vecinos. Reían, cargando bolsas de un mercado elegante del centro. Pensé en cuántas veces había dejado de comprarme un vestido nuevo o un bolso de cuero para guardar ese dinero en la cuenta conjunta que mantenía para él. Creía que algún día lo usaríamos para algo especial, quizá un viaje o la entrada de una casa para su nueva vida. Ahora, esa vida había comenzado, sin mí. Y la sensación de haber sido excluida me apretaba el estómago. La carpeta seguía ahí, abierta sobre la mesa, como una herida expuesta. Pasé los dedos por el sello dorado, y me pregunté si valía la pena esperar una explicación. Me invadió una mezcla de orgullo y tristeza, difícil de sostener. Recordé que ese mismo mes debía hacer una transferencia para renovar un pequeño depósito que guardaba en el banco a su nombre. Por primera vez dudé en hacerlo. Había algo en el aire que me pedía detenerme, guardar silencio, observar antes de mover cualquier pieza. El sonido del timbre me sobresaltó. Era un golpe seco, insistente, que rompió la quietud de la cocina. Cerré la carpeta de golpe y la sostuve contra el pecho, como si alguien pudiera arrebatármela. Sentí un latido acelerado en las sienes mientras me encaminaba a la puerta. Mis pasos resonaban sobre el suelo como si estuviera entrando a un salón donde no me habían invitado. La llave giró en la cerradura y el mundo volvió a girar, pero no como antes. Mauricio entró sin sonreír, llevando puesto un traje oscuro que no le había visto antes. Tenía el cuello de la camisa impecable y un perfume que no era el suyo, uno más fuerte y caro. Me miró solo un segundo antes de dejar las llaves sobre la mesa. Mi voz quiso salir, pero se quedó atrapada en algún lugar entre el corazón y la garganta. Apreté la carpeta con más fuerza, sintiendo el relieve de las letras contra mi piel. Ese momento quedó grabado como una primera grieta, invisible para cualquiera que mirara desde fuera, pero profunda para mí. No sabía si estaba a punto de reclamar, de preguntar o simplemente de guardar todo para después.
Lo único que tenía claro era que nada volvería a ser como antes. No quise esperar más. Con la carpeta aún en las manos, me planté frente a él y le pregunté, sin elevar la voz, cuando pensaba decirme que se había casado. Mauricio parpadeó un par de veces, como si no hubiera escuchado bien. Se dejó caer en el sofá, aflojando el nudo de su corbata de seda azul, y tomó un vaso de cristal que tenía sobre la mesa. Lo giraba lentamente, como si fuera un trofeo. No me respondió de inmediato, y el silencio se hizo tan pesado que hasta el tic-tac del reloj pareció dolerme. «Mamá», dijo al fin, no quería que fuera incómodo. «Tú no eres como mis suegros. Ellos son más refinados». La palabra me golpeó con más fuerza que cualquier grito. «Refinados». En ese instante, todos mis sacrificios parecieron perder valor. Lo miré, esperando que rectificara, que dijera que estaba nervioso o que no quiso decirlo así. Pero él solo bajó la mirada hacia su vaso, evitando la mía. Me sentí como una pieza antigua en una sala con muebles nuevos, un objeto que nadie se atreve a tirar pero que incomoda tener a la vista. Me senté en la orilla del sillón, tratando de encontrar una postura que no revelara la herida. Afuera comenzaba a lloviznar, y el sonido de las gotas golpeando las ventanas grandes era lo único que llenaba el vacío. Recordé todas las veces que le había acompañado al banco para retirar fondos de la cuenta cuando necesitaba pagar su universidad o algún gasto urgente. En mi mente, aquellas eran pruebas de amor y confianza. Ahora, no estaba segura de que las recordara igual. No quise llorar, pero la humedad de la tarde se mezcló con la que subía a mis ojos. Mauricio seguía hablando, aunque sus palabras ya eran un murmullo distante. Algo sobre que no quería presionarme y que todo había sido muy rápido. Yo apenas lo escuchaba. Mi atención estaba fija en un retrato familiar sobre la mesa. Él, de niño, con los brazos alrededor de mi cuello, sonriendo como si no existiera un mundo más seguro que el mío. El sonido de su teléfono interrumpió el momento. Contestó sin dudar, girando el cuerpo para que no pudiera oír. Pero la voz de una mujer llegó nítida. «Te espero en la terraza». La frase flotó en el aire como una sombra, más elocuente que cualquier explicación que él pudiera darme. Él colgó rápido, intentando retomar la conversación, pero yo ya no podía mirarlo igual. Me levanté lentamente, dejando la carpeta sobre la mesa, y caminé hacia la cocina con la sensación de que acababa de cruzar una frontera invisible. En cada paso, mi orgullo crecía, pero también el vacío. Me detuve junto a la ventana y vi las luces encendiéndose en los edificios vecinos, como escenas ajenas donde todo seguía su curso. En mi vida, en cambio, algo se había roto para siempre. Me quedé de pie frente a él, sosteniendo la carpeta como si fuera una prueba de algo que aún no sabía cómo nombrar. Mauricio se dejó caer en el sofá, aflojando el nudo de su corbata de seda azul, y sirvió un trago en un vaso de cristal. El movimiento de su mano era lento, casi calculado, como si el sonido del líquido llenando el vaso le diera tiempo para pensar. Le pregunté cuándo pensaba decirme que se había casado y vi cómo sus hombros se tensaban antes de responder. No hubo rodeos, pero tampoco cariño en su voz. Dijo que no quiso contármelo para evitar incomodidades. Al pronunciar esas palabras, me miró apenas un instante y enseguida desvió la vista hacia la ventana. Añadió que sus suegros eran más refinados y que temía que yo no me sintiera cómoda con ellos. Sentí el golpe de cada sílaba. Esa etiqueta de refinados parecía una muralla invisible que me dejaba afuera. No supe si estaba más dolida por el hecho de que se hubiera casado en secreto o por el mensaje oculto detrás de esa frase. Mi piel ardía, pero mi voz salió firme cuando le dije que nunca había pedido encajar en ningún lugar. Él tomó un sorbo y dejó el vaso sobre la mesa de centro, junto a un portarretrato con una foto nuestra de hace más de 20 años. En esa imagen, un niño pequeño me abrazaba con confianza absoluta. Ahora, ese niño se sentaba frente a mí como un extraño que medía sus palabras. Escuché el murmullo de la lluvia golpeando las ventanas grandes, y pensé en todas las veces que había sacrificado algo mío para ayudarlo. Ropa que no compré, salidas que no hice, viajes que pospuse. Recordé incluso la cuenta conjunta en el banco, siempre disponible para él. Intenté mantener la calma, pero dentro de mí se agitaba una sensación de traición silenciosa. Sus gestos, su postura y hasta su perfume nuevo me hablaban de una vida en la que yo no tenía lugar. Moví la mirada por la sala, fijándome en los muebles que no había visto antes,
en la alfombra persa que contrastaba con el piso de madera. Todo lucía impecable, como si fuera un catálogo de lujo, y por un momento me pregunté cuántas de esas cosas habría elegido su esposa. No había fotografías mías a la vista. Mauricio encendió su teléfono y lo sostuvo con la mano en forma protectora, como si yo fuera capaz de arrebatarle algo. Contestó una llamada y giró el cuerpo, pero la voz femenina al otro lado fue clara: «Te espero en la terraza». No pude evitar sentir un nudo en el estómago. Esa frase era más que una invitación. Era un recordatorio de que había otro mundo donde yo no tenía acceso. Él colgó rápido, como si quisiera borrar lo que yo había escuchado. La tensión en la habitación era tan densa que hasta el zumbido del refrigerador me molestaba. Me levanté y fui hacia la cocina, intentando tomar aire. Abrí un cajón sin buscar nada en particular, solo para tener las manos ocupadas. Pensaba en lo que acababa de escuchar, en cómo esa llamada dejaba claro que la distancia entre nosotros era más grande de lo que creía. Y, aún así, me sorprendía a mí misma buscando alguna señal de que todo no era tan grave como parecía. Él se acercó a la puerta, revisó algo en su maletín y se puso de pie sin decir a dónde iba. Yo lo observé desde el marco de la cocina, sintiendo que cada paso suyo marcaba una separación más. Me pregunté si era el mismo joven que años atrás me pedía consejo para todo, o si ya se había convertido en un hombre al que yo apenas conocía. Cerró la puerta con suavidad, dejando un silencio incómodo tras de sí. Me quedé sola en medio de esa sala extraña, rodeada de objetos lujosos que no me pertenecían. La carpeta seguía sobre la mesa, como un recordatorio de que no había vuelta atrás. Toqué el relieve del sello dorado y lo sentí frío, distante, ajeno. Pensé en mi próxima visita al banco y por primera vez dudé en seguir con los planes de transferir fondos a su nombre. Algo en mí, muy profundo, estaba empezando a cerrarse. Fui hacia la ventana y vi cómo la lluvia se intensificaba. Las luces de la calle se reflejaban en los charcos, y cada gota parecía acompañar el peso que tenía dentro. Respiré hondo, sabiendo que ese instante quedaría grabado como el momento en que nuestra relación cambió para siempre. No lloré, pero una parte de mí ya no esperaba respuestas. Cerré las cortinas y apagué la luz de la sala, dejando que el silencio ocupara el espacio. No sabía qué haría al día siguiente, pero algo en mi interior ya estaba tomando una decisión que él aún desconocía. Y cuando eso ocurriera, nada sería igual. Mauricio me llamó una semana después para invitarme a cenar en su nuevo apartamento. Su tono era correcto, casi formal, como si hablara con una conocida y no con su madre. Me dijo que sería algo sencillo y que estarían sus suegros. No me entusiasmó la idea, pero acepté, pensando que quizá era una oportunidad para acercarnos. El edificio estaba en una zona exclusiva, con portero de uniforme y un vestíbulo con aroma a flores frescas. Subí en un ascensor silencioso y alfombrado, mirando mi propio reflejo en las paredes de acero pulido. Sentí que cada piso que pasaba me llevaba a un mundo que no era mío. Al abrir la puerta, Mauricio me recibió con un beso en la mejilla y un comentario rápido sobre mi vestido. No sonaba a halago, sino a observación neutra. Detrás de él, la sala era amplia, con pisos de mármol, cortinas de lino y una iluminación cálida que resaltaba cada detalle. Había una mesa larga cubierta con un mantel impecable, copas alineadas y vajilla de porcelana fina. El olor de un perfume caro flotaba en el aire, mezclado con aromas de comida recién preparada. Todo parecía diseñado para impresionar, pero yo no sabía si estaba allí para ser bienvenida o para ser evaluada. Sus suegros ya estaban sentados, hablando en voz baja. Él me presentó de manera breve, sin historias ni anécdotas que rompieran la formalidad. Me ubicaron en la punta de la mesa, lejos del centro de conversación. Sonreí, intentando no mostrar incomodidad. Mientras servían la entrada, escuchaba cómo hablaban de sus viajes recientes. Cruceros por Mónaco, estadías en hoteles boutique, cenas en restaurantes elegantes con listas de espera de meses. Yo asentía, pero por dentro sentía que cada palabra era una confirmación de lo lejos que estábamos unos de otros. Intenté participar con algún comentario, pero mis frases se perdían entre las suyas. Mauricio se dirigía más a sus suegros que a mí, como si yo no pudiera aportar nada relevante. La comida era deliciosa, no lo niego, pero cada bocado sabía a distancia. Me descubrí observando los muebles de la sala, un sofá amplio tapizado en tela clara, una alfombra persa bajo la mesa de centro y una estantería con libros de arte.
No vi fotos familiares, mucho menos alguna en la que yo apareciera. En un momento, la suegra tomó una copa y, mirándome de reojo, dijo: «Al menos no se le nota que viene de familia humilde». La frase me atravesó como un cuchillo envuelto en sonrisa. Mauricio no reaccionó, solo sonrió débilmente y siguió comiendo. Sentí el calor subir por mi cuello, pero decidí guardar silencio. No quería darles la satisfacción de ver mi incomodidad. La conversación continuó entre ellos, flotando sobre temas que parecían ajenos a mi vida. Hablaron de una nueva propiedad que pensaban comprar y de inversiones en el extranjero. Pensé en mi propia cuenta en el banco, aquella que había mantenido en silencio para el futuro de mi hijo. Me pregunté si algún día sabría apreciarlo, o si ese dinero también sería invisible para él. Después del postre, Mauricio se levantó para servir café. Yo aproveché para mirar por la ventana. La vista era impresionante, luces de la ciudad, calles arboladas y autos de lujo pasando lentamente. Todo parecía perfecto desde afuera, pero en esa mesa yo me sentía como una extraña. No era cuestión de ropa de diseñador o de no haber viajado lo suficiente, era la sensación de que, para ellos, mi historia no valía. Cuando volvió con la bandeja, me entregó una taza y me sonrió como si nada hubiera pasado. Yo lo miré a los ojos, intentando encontrar al hijo que había criado. Vi en su expresión algo difícil de descifrar, una mezcla de orgullo y frialdad. El café estaba caliente, pero no lograba calentarme por dentro. La velada terminó con despedidas educadas. Mauricio me acompañó hasta la puerta, y en el pasillo del edificio, el eco de mis pasos parecía más fuerte que su voz. No me dijo que me llamaría pronto, ni me abrazó como antes. Bajé en el ascensor, viendo mi reflejo otra vez, pero ahora era distinto. Había una sombra en mis ojos que antes no estaba. Al salir a la calle, el aire nocturno me golpeó con fuerza. Caminé hasta la parada del taxi, sintiendo que esa cena había sido menos una invitación y más una demostración silenciosa de dónde estaba mi lugar, y de dónde no. En mitad de aquella cena, pedí ir al baño. No por necesidad, sino para tomar aire. Al cerrar la puerta, me encontré frente a un espejo enorme, enmarcado en oro envejecido, que devolvía una imagen que me resultaba extraña. Me observé de pies a cabeza, el vestido que había elegido con cuidado, las manos ligeramente temblorosas y los ojos apagados. Sentí que no estaba viendo a la mujer que creía ser. Me apoyé en el lavamanos de mármol, sintiendo el frío bajo mis dedos, y respiré hondo para no dejar que las lágrimas cayeran. Afuera, el murmullo de las voces seguía, indiferente a mi ausencia. Me pregunté cuándo había empezado a perder mi lugar en la vida de Mauricio. No recordaba un momento exacto, pero sí una sucesión de pequeñas distancias, llamadas que tardaban en llegar, visitas más cortas, silencios más largos. En el reflejo, no solo veía mi rostro, veía los años de trabajo, de ahorro, de decisiones hechas pensando en su bienestar. Pensaba en la cuenta del banco que llevaba su nombre, en las propiedades que había conservado con cuidado, en las veces que rechacé un viaje o un capricho para asegurarle un futuro. Saqué de mi bolso de cuero un pequeño frasco de perfume que siempre me acompañaba. Lo apliqué en mis muñecas como un gesto para recuperar algo de mí misma. Ese aroma era un recordatorio de que todavía había espacios donde yo decidía. Sin embargo, mirarme en ese espejo me hizo entender que, para mi hijo y su nueva vida, yo no era más que un elemento decorativo que podían mostrar o esconder según la ocasión. Acaricié el marco dorado del espejo, pensando en cuántas veces me había imaginado celebrando un día así, pero rodeada de afecto verdadero. Las paredes del baño estaban impecables, decoradas con flores frescas y toallas de lino, pero yo sentía el ambiente helado. No era la temperatura, era la ausencia de calidez. La elegancia sin afecto siempre me pareció un lujo vacío, y ese baño, por más perfecto que luciera, no me ofrecía refugio. Cerré los ojos por un instante y pensé en mi casa, en mi jardín modesto pero vivo, en mis muebles antiguos que aún conservaban la historia de mi familia. Recordé cómo Mauricio solía sentarse en mi cocina mientras yo le servía café, riendo de cualquier cosa. Me pregunté si él también recordaba esos momentos, o si ya se habían diluido entre cenas con vajillas caras y conversaciones ajenas a mí. Me incliné hacia el espejo y me prometí que no volvería a entrar en ese apartamento. No era un acto impulsivo, sino una decisión tomada en silencio, desde un lugar profundo de dignidad. Ya no iba a exponerme a sonrisas corteses ni a comentarios disfrazados de cortesía.
Comprendí que mi valor no dependía de encajar en ese círculo y que no necesitaba mendigar un lugar en ninguna mesa. Cuando regresé a la sala, todos seguían conversando como si nada. Mauricio apenas levantó la vista para asegurarse de que estaba de vuelta. Terminé mi café, agradecí la invitación y esperé a que llegara el momento de despedirme. Nadie notó que, mientras me sonreían, yo ya estaba en otro lugar, lejos de ahí, planeando un cambio. En el trayecto a casa, miré por la ventanilla del taxi y vi cómo las luces de la ciudad se reflejaban en el vidrio, fragmentadas, como mi propio reflejo en ese espejo. Sentí una mezcla extraña de tristeza y alivio, tristeza por lo que había perdido, alivio por haber tomado una decisión que solo me pertenecía a mí. Aquel espejo no solo me devolvió mi imagen, me devolvió la certeza de que no quería seguir siendo invisible en la vida de nadie, ni siquiera en la de mi hijo. Y aunque aún no sabía cómo, estaba dispuesta a recuperar mi lugar, aunque fuera construyéndolo desde cero. ¿Y tú? ¿Crees que un hijo tiene derecho a ocultar un momento tan importante a su madre si piensa que ella no encaja en su nueva vida? El amanecer me encontró despierta, sentada en la cama con la vista fija en el armario. No había dormido más de un par de horas, pero mi decisión estaba tomada. Me levanté despacio, evitando hacer ruido, y abrí las puertas del armario como quien abre un capítulo nuevo. Saqué la maleta de cuero que me había acompañado en mis pocos viajes, la coloqué sobre la cama y la abrí, dejando que el eco de la cremallera me recordara que no había marcha atrás. El aire de la habitación era fresco, y una extraña calma me envolvía. Empecé a guardar solo lo necesario: un vestido de seda roja que siempre me hacía sentir fuerte, un par de zapatos cómodos, mi frasco de perfume francés y un álbum pequeño con fotos de Mauricio de niño. Tomé también una carpeta con documentos importantes, escrituras de mis propiedades, extractos de cuentas y una tarjeta de crédito que casi no usaba. No era un equipaje para unas vacaciones, era una maleta de ruptura. Mientras doblaba la ropa, pensaba en que no iba a dejar nada que me retuviera allí. Llamé a Rosa y Matilde, mis amigas de toda la vida, las únicas con las que podía ser completamente yo. Les pedí que vinieran de inmediato, sin dar demasiadas explicaciones. Con solo escuchar mi voz, entendieron que no se trataba de una visita cualquiera. Rosa llegó primero, con su chaqueta de lana y esa mirada que mezcla preocupación y determinación. Matilde apareció minutos después, cargando un bolso grande y una bufanda colorida. Nos miramos en silencio antes de abrazarnos. En la cocina, les conté lo esencial. No hubo preguntas, ni juicios, solo asentimientos y manos en mi hombro. Rosa, siempre directa, dijo que si iba a hacerlo, debía hacerlo sin mirar atrás. Matilde, más serena, me recordó que la dignidad también se protege con distancia. Sus palabras se quedaron flotando mientras revisaba mentalmente todo lo que había en mi maleta. La sensación no era de tristeza, sino de una mezcla rara de duelo y libertad. Decidimos salir cuanto antes. Rosa ofreció conducir su coche, un sedán gris que conocía bien las carreteras. Matilde empezó a ayudarme a cerrar ventanas y apagar luces. Caminé por las habitaciones una última vez, deteniéndome en pequeños detalles. El sillón donde solía leer, la mesa donde Mauricio y yo compartimos incontables comidas, el reloj de pared que marcaba el tiempo sin saber que yo estaba a punto de cambiar el mío. Todo parecía igual, pero ya no me pertenecía del mismo modo. Antes de salir, tomé del cajón de mi escritorio un sobre con algo de efectivo y lo guardé en el bolso. No sabía a dónde iríamos, pero sí sabía que no quería depender de nadie. Me asomé por la ventana y vi cómo la luz del sol comenzaba a pintar las calles. Había un silencio especial, el que precede a los movimientos importantes. Cerré la puerta con cuidado, sin hacer ruido, como si no quisiera que la casa supiera que me estaba yendo. En la acera, el aire fresco me golpeó el rostro. Rosa ya tenía el motor encendido y Matilde guardaba mi maleta en la cajuela. Subí al asiento trasero y me acomodé, mirando por última vez la fachada del edificio. No sentí nostalgia, sino una especie de alivio seco, como quien se quita un peso de encima. Sabía que no estaba huyendo, estaba eligiendo. Mientras el coche arrancaba, pasamos frente a una sucursal del banco donde había administrado mis ahorros durante años. No pude evitar una sonrisa leve al recordar la caja fuerte con mi herencia, intacta, esperando un destino que ahora sería solo mío. No dije nada, pero dentro de mí se dibujó el primer trazo de un plan. Ya no se trataba de cuidar lo que tenía para otros,
sino de decidir cómo invertirlo en mí. Rosa encendió la radio y una canción antigua llenó el interior del coche. Matilde sacó un mapa y empezó a hablar de rutas hacia la costa. Yo no sabía todavía a dónde quería llegar, pero estaba segura de que cada kilómetro que dejábamos atrás me alejaba de lo que ya no podía cambiar. La ciudad quedó atrás y el horizonte se abrió, como si estuviera invitándome a empezar otra vida. Miré por la ventanilla, viendo cómo la luz de la mañana iluminaba los campos. No pensé en lo que dejaba, sino en lo que estaba por encontrar. Tal vez por primera vez en mucho tiempo, la palabra futuro sonaba como algo mío. La ciudad quedó atrás en cuestión de minutos, y con cada semáforo que cruzábamos sentía que me quitaba un ladrillo del pecho. Rosa conducía con firmeza, manteniendo la mirada al frente, mientras Matilde, sentada a mi lado, desplegaba un mapa grande que cubría casi todo su regazo. Hablaban de playas con terrazas frente al mar, de pequeños pueblos con mercados de flores y de hoteles boutique con habitaciones que olían a madera y a ropa recién planchada. Yo escuchaba en silencio, absorbiendo esas imágenes como si fueran promesas. Afuera, la luz de la mañana bañaba los campos, y el aire que entraba por la ventanilla me despeinaba con una libertad nueva. Pasamos junto a un viñedo que se extendía como una alfombra verde hasta el horizonte. El sol caía de lado, proyectando sombras largas sobre los racimos maduros. Me imaginé caminando por allí, con un vestido ligero, sin prisa ni horarios, dejando que el aroma dulce de las uvas me envolviera. Esa imagen se quedó en mi mente como un recordatorio de que, más allá de las paredes donde me sentía invisible, existía un mundo entero para descubrir. Rosa tomó una carretera más amplia, bordeada de eucaliptos que se inclinaban con el viento. Matilde me preguntó si tenía algún lugar en mente, pero negué con la cabeza. Le dije que quería dejar que el camino decidiera por mí, que estaba cansada de planes que solo servían para acomodar a otros. Ella asintió, como quien entiende que a veces la mejor ruta es la que no está marcada. En el asiento trasero, revisé el sobre con efectivo que había guardado y mis tarjetas. Sabía que, llegado el momento, podía retirar fondos del banco para cualquier destino que eligiera. Por primera vez, pensar en mi dinero no me producía culpa. Era mío, ganado y guardado por mí, y ahora sería el pasaporte algo más que una vida de espera. Sentí una calma extraña, como si la carretera me estuviera enseñando que la decisión ya había sido tomada desde antes de salir. El paisaje comenzó a cambiar. Campos abiertos se transformaron en colinas suaves, y luego en pequeños caseríos con fachadas de colores y ventanas llenas de macetas. Nos detuvimos en una gasolinera para estirar las piernas y tomar un café. En la tienda, el aroma del pan recién horneado se mezclaba con el de la gasolina, y de alguna manera me recordó que todo viaje combina lo bello y lo áspero. Rosa compró unas botellas de agua y Matilde eligió dulces típicos. De vuelta al coche, la música llenó el silencio. Una melodía lenta, casi melancólica, nos acompañó mientras la carretera se abría ante nosotros. Cerré los ojos un momento y sentí que cada kilómetro era un acto de rebeldía silenciosa contra todo lo que me había hecho sentir pequeña. No estaba huyendo, estaba moviéndome hacia mí misma. Pasamos junto a un letrero que indicaba la distancia a varias ciudades costeras. Matilde propuso una donde, según recordaba, había un restaurante elegante con vista al puerto y un spa de lujo en el que había soñado hospedarse. Yo sonreí, sin confirmar ni rechazar la idea. Quería que el destino fuera una sorpresa, algo que me encontrara en lugar de yo ir a buscarlo. En un momento, Rosa bajó la velocidad para que pudiéramos admirar un mirador natural. Nos bajamos y el viento marino llegó como un abrazo frío y vigorizante. Desde allí, se veía una línea de agua brillante que parecía no tener fin. Respiré hondo, sintiendo que ese horizonte era también el mío, abierto, amplio y sin límites visibles. Volvimos al coche con una energía distinta. Ya no hablábamos de lo que dejábamos atrás, sino de lo que queríamos experimentar. Matilde contaba anécdotas de viajes pasados, Rosa hacía bromas sobre su forma de conducir y yo, por primera vez en meses, me reía de verdad. No era una carcajada ruidosa, sino una risa suave que me recordó quién era antes de tantas heridas. La tarde empezaba a caer cuando vimos, a lo lejos, las primeras luces de una ciudad costera. No sabíamos si nos quedaríamos allí o seguiríamos, pero el solo hecho de acercarnos al mar me daba la certeza de que estaba en el camino correcto. El volante de Rosa giró hacia la salida, y sentí que ese giro era más que un cambio de dirección,
Era una puerta que se abría a una vida que apenas comenzaba a escribir. La ciudad costera nos recibió con un aire fresco y un aroma a sal que parecía filtrarse en cada rincón. Calles empedradas, balcones con bugambilias y cafeterías con terrazas llenas de gente charlando bajo toldos blancos. Mientras caminábamos, Rosa sugirió que entráramos a una pequeña agencia de viajes que encontramos en una esquina. Sus vitrinas estaban llenas de folletos que mostraban playas, montañas y capitales europeas. Entramos sin pensarlo demasiado, y el sonido de una campanilla anunció nuestra llegada. Detrás del mostrador había una mujer elegante, con un peinado impecable y un pañuelo de seda en el cuello. Nos sonrió y preguntó en qué podía ayudarnos. Yo no tenía un destino claro en mente, pero algo en mí sabía que no quería quedarme cerca. Antes de darme cuenta, estaba pidiendo 3 boletos de primera clase a París. Rosa y Matilde se miraron con sorpresa, pero no dijeron nada. Era como si entendieran que aquello no era solo un viaje, sino un punto de partida. La mujer tecleó rápido en su computadora y nos mostró las opciones de vuelo. Elegí el que salía al día siguiente por la mañana. Saqué mi tarjeta de crédito y la deslicé por el terminal con una calma que me sorprendió. Escuché el pitido de aprobación y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba usando mi dinero para mí, no para sostener a otros. Firmé el recibo con trazo firme, como si estuviera estampando mi nombre en una nueva etapa de mi vida. Mientras imprimía los boletos, la agente de viajes nos ofreció reservar también un hotel boutique en París. Acepté sin pensarlo mucho. Quería llegar y tener un lugar donde abrir la maleta sin sentirme una invitada. Imaginé una suite con ventanas grandes, cortinas pesadas y una cama amplia con sábanas blancas. También pedí que incluyeran el servicio de recogida en el aeropuerto. No estaba acostumbrada a pedir esas cosas, pero sentía que este era el momento de hacerlo. La mujer colocó los 3 boletos sobre el mostrador y los alineó con cuidado. Los miré como si fueran llaves. El papel era suave y brillante, y cada letra confirmaba que el destino estaba decidido. Puse la mano sobre ellos un instante antes de guardarlos en mi bolso de cuero. Fue un gesto pequeño, pero en mi interior se sintió como un acto solemne. Mientras salíamos, vi por el rabillo del ojo a un hombre que estaba de pie frente a una vitrina de la agencia, observándonos. Llevaba gafas oscuras y un sombrero, pero había algo en su postura que me resultó familiar. Cuando intenté fijar la vista, se giró y caminó en dirección contraria. No le dije nada a Rosa ni a Matilde, pero la inquietud quedó rondando en mi cabeza. Fuimos a una cafetería frente al mar y pedimos café con un pastel de limón que olía a recién horneado. Puse los boletos sobre la mesa para que las 3 pudiéramos mirarlos. Rosa, con una sonrisa amplia, dijo que nunca había viajado en primera clase. Matilde, más contenida, comentó que París le parecía un lugar perfecto para empezar algo nuevo. Yo las escuchaba, sintiendo que este plan improvisado nos pertenecía por completo. El sol empezó a bajar, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosas. Desde nuestra mesa, podíamos ver cómo las olas rompían contra el malecón. La brisa movía las servilletas y el aroma del café se mezclaba con el olor del mar. Pensé en lo irónico que era. Había pasado años ahorrando, cuidando cada gasto, y ahora decidía invertir todo eso en un salto que no tenía mapa definido. Cuando regresamos al hotel donde nos hospedábamos esa noche, guardé los boletos en una carpeta junto a mis documentos. No quería que nada les pasara. Me senté en la cama y los saqué una vez más, mirándolos bajo la luz de la lámpara. Sentí que esas hojas no solo decían París, decían libre. Me dormí con esa palabra en la cabeza, y por primera vez en mucho tiempo, no soñé con lo que había perdido, sino con lo que estaba por encontrar. A la mañana siguiente, nos dirigimos al aeropuerto con las maletas y una mezcla de nervios y emoción. Llegamos con tiempo suficiente para instalarnos en la sala VIP, un espacio silencioso con sillones de cuero blanco, lámparas modernas y un aroma suave a café recién molido. Rosa hojeaba una revista de viajes, Matilde miraba por los ventanales las pistas iluminadas por el sol, y yo aprovechaba para ordenar mis documentos. Los boletos a París estaban guardados en mi bolso como si fueran un tesoro. La sensación de control que me daban era nueva y poderosa. Estaba revisando mi correo cuando sonó mi teléfono. En la pantalla, el nombre de Mauricio apareció como un recordatorio de lo que había dejado atrás. Dudé en contestar, pero finalmente deslicé el dedo.
Su voz sonó seca, más impaciente que preocupada. Preguntó dónde estaba y me informó que el casero decía que el alquiler vencía al día siguiente. Respondí con calma que ese ya no era mi problema. Se hizo un silencio incómodo, como si no esperara esa respuesta. Lo escuché suspirar y de fondo, una voz femenina susurró: «No insistas, déjala». Reconocí el tono de la mujer que había oído en la llamada anterior. No sé si se dio cuenta de que lo escuché, pero decidió cambiar de tema. Me habló de facturas, de la necesidad de que aclaráramos algunas cosas, y yo, con una serenidad casi desconocida en mí, le dije que en este momento no tenía nada que discutir. Sentí que cada palabra que pronunciaba me alejaba más de esa dependencia emocional que había marcado nuestra relación. Colgué sin esperar despedida. Guardé el teléfono en mi bolso y tomé un sorbo de té caliente que me habían servido en una taza de porcelana delicada. Afuera, un avión despegaba dejando una estela blanca en el cielo. Me concentré en esa imagen, como si fuera una señal de que era momento de avanzar sin mirar atrás. Rosa me miró y, sin preguntar nada, me tomó la mano un segundo, en un gesto silencioso de apoyo. Minutos después, una azafata se acercó para avisar que nuestro vuelo sería embarcado en breve. Revisé mis pertenencias, acomodé la carpeta con los documentos y comprobé que todo estaba en orden. Mientras lo hacía, pensé en cuántas veces había planificado viajes que nunca hice, porque siempre había algo más importante que atender, siempre había alguien que necesitaba mi tiempo o mi dinero. Esta vez, la prioridad era yo. El altavoz anunció el embarque y caminamos hacia la puerta de salida. El pasillo estaba alfombrado y la luz del sol entraba a través de grandes ventanales, iluminando nuestro camino. No llevaba equipaje pesado, pero sí la certeza de que ese viaje marcaría un antes y un después. Sentía la misma mezcla de miedo y expectación que cuando una puerta se cierra y no tienes la llave para volver. En el avión, nos acomodamos en asientos amplios con mantas suaves y copas de champán esperando en las bandejas. Matilde comentó que nunca había viajado tan cómoda, y Rosa bromeó diciendo que se acostumbraría rápido. Yo miraba por la ventanilla, viendo cómo el aeropuerto se hacía más pequeño a medida que nos acercábamos al despegue. El rugido de los motores me sacudió el pecho, pero en lugar de ansiedad, sentí impulso. Cuando el avión se elevó, dejé que la vista se llenara de nubes. Pensé en Mauricio, no con rencor, sino con una distancia fría. Comprendí que este viaje no era un castigo para él, sino un regalo para mí. Una forma de recordarme que todavía podía elegir, que aún podía reinventar mi vida. Al cerrar los ojos, imaginé el momento de llegar a París. El aire fresco, el sonido de las calles, la promesa de lugares donde nadie me conocía ni me debía explicaciones. Me prometí disfrutar cada paso, aunque no tuviera claro el rumbo final. ¿Y tú? ¿Hasta dónde debe llegar el perdón cuando la herida viene de alguien que amas más que a tu propia vida? Apenas bajamos del avión, el aire frío de la mañana parisina nos envolvió como una caricia cortante. El chofer enviado por el Hotel Boutique nos esperaba con un cartel donde estaba escrito mi apellido en letras elegantes. Subimos a un sedán negro de interior impecable, con asientos de cuero que desprendían un aroma cálido. Las calles de París se abrían ante nosotras con sus edificios de piedra, balcones de hierro forjado y cafés que ya servían croissants recién horneados. Sentía que cada esquina tenía una historia que me estaba invitando a descubrir. El coche se detuvo frente a un edificio clásico, de fachada clara y puertas altas de madera tallada. El recepcionista, un hombre de traje oscuro y sonrisa profesional, nos dio la bienvenida en un español fluido. Nos acompañó hasta una suite amplia, con ventanas grandes que dejaban entrar la luz dorada de la mañana. Desde la terraza, la Torre Eiffel se veía recortada contra el cielo, imponente y cercana. Sentí que ese sería mi refugio, al menos por un tiempo. La habitación estaba decorada con muebles de líneas suaves, una cama enorme cubierta con sábanas blancas y una alfombra persa en tonos cálidos. Había un pequeño escritorio junto a la ventana, perfecto para escribir o simplemente mirar la ciudad. En el baño, las paredes de mármol blanco y las toallas de algodón grueso transmitían un lujo que me resultaba ajeno pero agradable. Matilde se asomó al minibar y bromeó diciendo que podríamos quedarnos encerradas allí por días sin que nos faltara nada. Decidimos salir a caminar para sentir la ciudad más de cerca. La acera estaba mojada por una llovizna reciente y las luces de los escaparates se reflejaban en el suelo como pequeñas joyas.
Entramos a una pastelería donde el aroma a mantequilla y azúcar llenaba el aire. Compramos café y baguetes, y nos sentamos en una mesa pequeña junto a la ventana. Observábamos a la gente pasar, cada uno con su propio ritmo, mientras nosotras tratábamos de absorber cada detalle. Después del desayuno, Rosa propuso visitar un mercado de flores al aire libre. Caminamos por calles estrechas donde las vitrinas mostraban bolsos de cuero, perfumes y joyas discretas. En el mercado, los colores de las flores eran tan vivos que parecían pintados. Compré un ramo de peonías sin saber muy bien por qué, quizás para darle vida a la habitación del hotel. Ese simple gesto me hizo sentir que estaba plantando algo nuevo en medio de mi vida. Por la tarde, reservamos una mesa en un restaurante elegante cerca del Sena. Nos ubicaron junto a una ventana desde donde se veía el río iluminado por faroles. La comida era un festival de sabores que no conocía, y cada plato llegaba con una presentación impecable. No recordaba la última vez que había comido sin pensar en lo que pasaba fuera de la mesa, sin preocuparme por interrupciones o llamadas inesperadas. Al terminar la cena, decidimos caminar junto al río. El reflejo de las luces en el agua y el sonido lejano de un acordeón creaban una atmósfera que parecía sacada de una película. Matilde tomó algunas fotos, mientras Rosa señalaba puentes y edificios que reconocía de postales. Yo simplemente caminaba, sintiendo que cada paso me alejaba más de la mujer que había llegado rota a esta ciudad. Al regresar al hotel, encontré el ramo de peonías sobre la mesa, todavía fresco. Me cambié y me senté junto a la ventana, observando la Torre Eiffel iluminada. No pensé en el pasado ni en lo que me había traído hasta aquí, solo en ese instante. La ciudad respiraba, y yo con ella. Antes de acostarme, revisé mi bolso y confirmé que todos mis documentos y el efectivo estaban a salvo. No había un plan concreto para los próximos días, y eso, lejos de preocuparme, me daba una libertad que no conocía. Cerré los ojos sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, podía dormir sin la sombra de una preocupación inmediata. Esa noche, París me recibió sin hacer preguntas, y yo, sin dar explicaciones, acepté la bienvenida. La mañana siguiente amaneció despejada, con un cielo azul que invitaba a salir. Después del desayuno en la terraza del hotel, Rosa y Matilde decidieron pasar el día visitando museos. Yo, en cambio, quise quedarme cerca, pasear por las calles y detenerme en tiendas pequeñas sin prisa. Caminaba por un bulevar lleno de librerías y cafeterías, disfrutando de la sensación de ser anónima en una ciudad que no me debía nada. Me detuve frente a un escaparate de antigüedades, y mientras observaba un juego de té de porcelana pintada a mano, escuché una voz masculina decir mi nombre. Al girarme, me encontré con Esteban. No lo veía desde hacía años, desde antes de que Mauricio terminara la universidad. Llevaba un abrigo de cachemira gris y una bufanda oscura que contrastaba con su cabello canoso. Me saludó con una sonrisa que intentaba ser cálida, aunque sus ojos revelaban sorpresa. Dijo que estaba en París por negocios y que nunca imaginó encontrarme aquí. No supe si su presencia era casualidad o algo más, pero acepté la invitación a tomar un café que me hizo casi de inmediato. Entramos a un café elegante, con paredes tapizadas y lámparas de cristal que iluminaban suavemente el ambiente. Nos sentamos junto a una ventana que daba a una calle estrecha donde los transeúntes pasaban con abrigos y bufandas, apresurados por el frío. Esteban pidió un espresso, yo un café creme. Durante los primeros minutos hablamos de cosas triviales: el clima, la belleza de la ciudad, anécdotas de viajes. Sin embargo, notaba que él evitaba llegar al verdadero motivo por el que me había llamado por mi nombre en la calle. Finalmente, dejó la taza sobre el platillo y con un gesto serio, me preguntó por Mauricio. Me dijo que había escuchado rumores, comentarios de conocidos en común. No entró en detalles, pero dejó claro que no eran noticias agradables. Sentí que una parte de mí se tensaba, como si estuviera lista para recibir un golpe que no sabía de dónde vendría. Me limité a decir que no estaba en contacto frecuente con él y cambié de tema. Esteban pareció comprender mi deseo de no ahondar en ese momento. Me contó que tenía una reunión esa tarde, pero antes quería invitarme a un concierto privado de piano en una casa histórica. Acepté, pensando que quizá necesitaba distraerme y dejar que la música llenara espacios que las palabras no podían. Nos despedimos momentáneamente, acordando encontrarnos más tarde frente al hotel. Esa tarde, al llegar al lugar del concierto,
Quedé impresionada. Era una residencia con muros de piedra, escaleras de madera oscura y candelabros que parecían conservar historias de siglos. Los asistentes estaban vestidos con discreta elegancia, y un aroma tenue a incienso flotaba en el aire. Nos sentamos en la segunda fila, lo suficientemente cerca para sentir el movimiento de las manos del pianista. La música comenzó, suave y profunda, llenando cada rincón. Durante el concierto, me permití cerrar los ojos y dejar que las notas me llevaran lejos de cualquier preocupación. Sin embargo, en ciertos pasajes más intensos, la imagen de Mauricio volvía, como un recuerdo que no pedí pero que se negaba a irse. Pensé en si algún día estaría sentado en un lugar así, disfrutando sin medir quién está a su lado. Me pregunté si en su vida actual había espacio para momentos que no fueran medidos por apariencias o conveniencia. Al finalizar, los aplausos resonaron en la sala. Esteban me miró como si quisiera decir algo más, pero se contuvo. Caminamos hacia la salida, donde el aire frío de la noche nos recibió de golpe. Antes de despedirnos, me dijo que, si yo quería, podía contarme todo lo que sabía sobre Mauricio, pero que debía estar preparada para escuchar cosas que quizá no me gustarían. Le agradecí y le dije que lo pensaría. De regreso al hotel, las luces de París parecían más lejanas que el día anterior. Entré en la suite y me dejé caer en la cama, intentando ordenar mis pensamientos. El reencuentro con Esteban había removido algo que creía enterrado. No era solo curiosidad por los rumores, era la certeza de que, aunque estuviera lejos, mi hijo seguía de alguna forma presente en mi camino. Me dormí con esa inquietud rondando, preguntándome si estaba lista para saber lo que había detrás de sus palabras, o si prefería seguir ignorándolo. A la mañana siguiente, Esteban me llamó temprano para invitarme a desayunar en una pequeña cafetería frente al hotel. Acepté, pensando que tal vez había decidido contarme lo que la noche anterior dejó en suspenso. El lugar estaba casi vacío, con mesas de madera pulida y un aroma envolvente a pan recién horneado. Nos sentamos junto a una ventana por donde entraba la luz suave de un día nublado. Pedí un café con leche y un croissant, y él pidió lo mismo, aunque parecía más concentrado en lo que iba a decir que en el menú. Después de unos minutos de conversación superficial, Esteban se inclinó hacia mí y bajó la voz. Dijo que durante años me había enviado cartas. Algunas eran para invitarme a eventos, otras con noticias sobre inversiones seguras o recomendaciones para viajar. Me explicó que nunca recibió respuesta, y que, al principio, pensó que simplemente no me interesaban. Pero con el tiempo, supo que esas cartas nunca llegaron a mis manos. Su expresión era grave, como si midiera cada palabra. Al principio no entendí qué quería decir. Pensé en si el correo las habría extraviado, pero él fue claro, las había entregado personalmente a Mauricio en varias ocasiones, pidiéndole que me las diera. Mi estómago se encogió. Me quedé en silencio, procesando la idea de que mi propio hijo había decidido qué información podía o no llegar a mí. Era una forma de control que nunca había imaginado. Esteban aclaró que no quería sembrar conflicto, pero que había escuchado comentarios recientes sobre decisiones financieras que Mauricio estaba tomando, y le preocupaba que yo no estuviera al tanto. Me habló de una oportunidad de inversión que quiso compartir conmigo años atrás, algo que podría haberme dado una independencia mucho mayor. No dijo que fuera tarde, pero yo entendí que lo era. Y lo que más dolía no era la oportunidad perdida, sino la confianza rota. Sentí un calor incómodo en el pecho, no de vergüenza, sino de una indignación silenciosa. Pensé en cuántas veces había dejado que Mauricio retirara fondos de mi cuenta, confiando plenamente en que siempre actuaría con transparencia. Ahora, la imagen que tenía de él se llenaba de grietas que no sabía si podría reparar. La dignidad que había intentado sostener se mezclaba con la sensación amarga de haber sido manejada. Esteban me observaba con cautela, como si temiera mi reacción. Le agradecí por ser honesto, aunque sus palabras me dejaran con un peso difícil de cargar. Terminamos el desayuno sin mucho más que decir. Afuera, la lluvia comenzaba a caer con suavidad, y las gotas golpeaban el cristal de la ventana como un metrónomo que marcaba un cambio inevitable en mi vida. Caminé de regreso al hotel sola, con las manos en los bolsillos de mi abrigo. La ciudad seguía hermosa, pero ya no la veía igual. Sentía que incluso en medio de esas calles elegantes, había una verdad incómoda siguiéndome. En mi mente, repasaba una y otra vez todas las conversaciones pasadas con Mauricio,
buscando señales que entonces no supe leer. Al llegar a la suite, antes de seguir, si esta historia te está tocando el corazón y quieres seguir descubriendo relatos llenos de emoción, aprendizaje y transformación, suscríbete al canal. Cada historia que compartimos tiene alma, y quizás alguna de ellas te ayude a sanar algo que ni sabías que necesitabas sanar. Haz clic en suscribirse y continúa este camino junto a nosotras. Dejé el ramo de flores que había comprado días antes sobre la mesa y me senté junto a la ventana. Miré la Torre Eiffel entre la neblina y pensé que, aunque no podía cambiar lo que había pasado, sí podía decidir qué hacer con lo que había aprendido. No era momento de confrontar, pero tampoco de seguir ignorando. Esa noche, mientras escuchaba el murmullo distante de la ciudad, supe que la distancia física con mi hijo no borraba la conexión emocional, pero sí me daba el espacio para reconstruirme. Tal vez algún día hablaríamos de esas cartas. O tal vez, simplemente, aprendería a vivir con la certeza de que nunca llegaron a mis manos porque alguien así lo decidió. Me dormí con la sensación de que una parte de la historia de mi vida había sido escrita sin mi consentimiento, y que ahora me tocaba empezar un capítulo propio. Días después, tomamos un tren hacia la Riviera Francesa. El paisaje era una secuencia de postales, colinas verdes, pueblos con techos de teja y el azul del Mediterráneo apareciendo de pronto como un espejo infinito. Llegar a Mónaco fue como entrar en un mundo que parecía diseñado para impresionar. Calles limpias, autos de lujo, vitrinas con relojes y joyas que costaban más que una casa entera. Rosa y Matilde miraban todo con ojos curiosos, mientras yo trataba de absorber la belleza sin sentirme fuera de lugar. Nos hospedamos en un hotel boutique con vista directa al puerto. Desde el balcón de la habitación, podía ver yates que parecían mansiones flotantes, cada uno con banderas distintas y tripulaciones impecables. El aire olía a sal y a perfume caro, una mezcla que me resultaba extraña pero cautivadora. Matilde, siempre entusiasta, propuso bajar a caminar por el muelle antes de que anocheciera. Acepté, pensando que un paseo junto al mar me ayudaría a despejar la mente. El puerto estaba iluminado por faroles que se reflejaban en el agua. A nuestro alrededor, parejas paseaban tomadas de la mano y grupos de amigos reían con copas de vino en terrazas elegantes. Caminábamos despacio, deteniéndonos frente a escaparates de agencias que ofrecían cruceros exclusivos y viajes personalizados a destinos exóticos. Rosa sugirió, casi en broma, que deberíamos reservar un camarote y pasar unos días navegando sin rumbo. La idea me hizo sonreír, pero no di respuesta. Paramos en un restaurante junto al mar, donde nos sirvieron mariscos frescos y pan caliente. La brisa movía las cortinas blancas y el sonido de las olas marcaba un ritmo constante. Mientras comíamos, sentí algo que me inquietó, la sensación de estar siendo observada. No era solo una impresión. Cada vez que levantaba la vista, creía ver a un hombre de pie en una esquina, mirando en nuestra dirección. No comenté nada, pero esa inquietud se instaló en mi estómago. Cuando regresamos al hotel, el vestíbulo estaba casi vacío. Recogimos la llave en recepción y subimos en silencio. En mi habitación, abrí la puerta del balcón para dejar entrar el aire fresco. Desde allí, la vista nocturna del puerto era aún más impresionante. Luces doradas sobre el agua oscura, yates iluminados como palacios. Me apoyé en la baranda, intentando dejar que la belleza de la escena borrara cualquier sombra. Al entrar de nuevo, encontré mi bolso ligeramente movido sobre la cama. No faltaba nada, pero ese detalle me hizo sentir un escalofrío. Cerré las cortinas y aseguré la puerta, recordándome que no estaba en mi ciudad, y que incluso en lugares hermosos podían existir intenciones oscuras. Me preparé un té con las infusiones que había en la habitación e intenté relajarme. Al día siguiente, caminamos por el casco antiguo, con calles estrechas y fachadas color pastel. Visitamos el mercado local, lleno de puestos con frutas frescas, quesos y panés artesanales. Compramos algunos productos para un picnic improvisado junto a la playa. Sentada sobre una manta, con el sol acariciándonos la piel, por un momento todo pareció simple y perfecto. Sin embargo, cuando abrí el correo en mi teléfono, encontré un mensaje anónimo. No tenía asunto, solo una línea de texto. Te están siguiendo. Sentí un frío recorrerme la espalda. Miré a mi alrededor, pero todo parecía normal. No quise preocupar a Rosa ni a Matilde, así que guardé el teléfono y traté de disimular.
Terminamos la tarde en una terraza, viendo cómo el sol se ocultaba detrás de los yates. El cielo se tiñó de tonos anaranjados y rosados, y la brisa se volvió más fresca. Aunque intenté concentrarme en ese momento, el mensaje seguía repitiéndose en mi mente como un eco persistente. ¿Y tú? Si descubrieras que un ser querido te ocultó oportunidades para protegerte, ¿lo considerarías amor o control? Esa noche, el cansancio me venció temprano. Rosa y Matilde decidieron quedarse en el vestíbulo del hotel charlando con unos turistas argentinos que habían conocido, así que subí sola a mi habitación. Me puse un camisón ligero y abrí las puertas del balcón para dejar entrar el aire marino. La brisa traía consigo el rumor constante de las olas y el murmullo lejano de voces en el puerto. Estaba a punto de sentarme con una taza de té cuando algo, en el rabillo del ojo, me hizo detenerme. En la penumbra, distinguí una figura quieta al otro extremo de mi terraza. Era alta, delgada, y parecía vestida de oscuro. No se movía, no hablaba. Mi corazón comenzó a latir con fuerza y di un paso atrás, dudando de lo que veía. El contraste de la luz interior con la sombra exterior dificultaba distinguir los detalles. Respiré hondo y encendí la luz de la terraza, pero para mi sorpresa, la figura ya no estaba allí. Me acerqué lentamente, intentando convencerme de que había sido una ilusión. Sobre la pequeña mesa de la terraza había una caja de madera, cerrada con un lazo de seda. La tomé con manos temblorosas y la llevé al interior. El tacto de la madera era suave y frío, como si hubiera estado a la intemperie por un tiempo. Me senté en la cama y deshice el lazo con cuidado, sintiendo que estaba abriendo algo más que un simple paquete. Dentro, había un pañuelo de seda color marfil, doblado con precisión. Lo levanté y, bajo él, encontré una fotografía en blanco y negro. La imagen era reciente. Yo, en París, caminando por una calle cercana al hotel, con el ramo de peonías en la mano. El encuadre estaba hecho desde lejos, pero lo suficiente para que mi rostro fuera visible. Sentí un escalofrío subirme por la espalda. Le di la vuelta a la fotografía y, en el reverso, escrito a mano con tinta negra, había un mensaje breve: «Esto no termina aquí». Mi primer impulso fue llamar a Rosa y Matilde, pero dudé. No quería preocuparlas sin tener claro qué significaba aquello. Dejé la caja sobre la mesita de noche y cerré la puerta del balcón, asegurando el pestillo. Me recosté, pero el sueño se negaba a llegar. Cada ruido del pasillo o de la calle me parecía más fuerte de lo normal. El sonido lejano de una moto, pasos amortiguados en la alfombra, todo parecía amplificado por la tensión. Apreté la almohada contra el pecho, intentando recuperar la calma. Pasada la medianoche, me levanté para tomar un vaso de agua. La caja seguía allí, como un recordatorio mudo de que alguien, en algún lugar, estaba observando mis movimientos. Me pregunté si tendría relación con el mensaje anónimo que había recibido en Mónaco o si era algo completamente distinto. Intenté pensar con lógica. Tal vez era una broma de mal gusto, tal vez una coincidencia. Pero algo en mi instinto me decía que no debía subestimarlo. Volví a la cama, dejando encendida la lámpara de la mesita, como si esa luz pudiera protegerme de lo que no entendía. Cerré los ojos y respiré profundamente, obligándome a entrar en un sueño ligero. Sin embargo, antes de dormirme por completo, me prometí que al día siguiente haría algunas preguntas discretas en recepción sobre quién había tenido acceso a mi habitación. La última imagen que tuve antes de perder la conciencia fue la fotografía boca abajo sobre la mesa, como si las palabras escritas en ella fueran capaces de mirarme en la oscuridad. La mañana en Roma amaneció limpia, con un cielo tan despejado que parecía recién pintado. El aire tenía esa tibieza que acaricia la piel sin apretar, y el sonido de las fuentes en las plazas llegaba hasta la ventana de nuestra suite. Habíamos llegado la noche anterior en un tren elegante, con asientos tapizados en terciopelo y ventanales que nos regalaron un recorrido de paisajes verdes, colinas suaves y viñedos dorados por el sol. Rosa, siempre con su radar encendido para detectar experiencias únicas, hojeaba una revista mientras tomábamos café en el salón del hotel. De pronto, levantó la vista con esa expresión suya que anunciaba planes inminentes. Esa tarde se celebraría un desfile de moda en uno de los palacios históricos más imponentes de la ciudad. Matilde y yo dudamos al principio, pero su entusiasmo, como siempre, resultó contagioso. Llegamos al palacio poco antes del inicio del evento. La fachada lucía una alfombra roja impecable,
flanqueada por columnas cubiertas con guirnaldas de flores frescas que impregnaban el aire con un perfume dulce y sofisticado. El murmullo de la multitud se mezclaba con el chasquido constante de cámaras fotográficas y el leve crujir de zapatos de charol sobre la piedra antigua. Los asistentes, hombres y mujeres, llevaban trajes de diseñador, relojes de pulsera que brillaban bajo la luz y joyas sutiles que hablaban de dinero viejo. Un asistente con guantes blancos nos guió hasta nuestros asientos, ubicados en la segunda fila, tan cerca de la pasarela que podía distinguir la textura de las telas antes incluso de que los modelos llegaran frente a nosotros. Mientras esperábamos, me dejé absorber por los detalles del salón. Las paredes estaban cubiertas de frescos que representaban escenas mitológicas, y las lámparas de cristal, suspendidas a varios metros sobre nuestras cabezas, lanzaban destellos que parecían flotar en el aire. El murmullo de conversaciones se mezclaba con risas discretas y con el aroma de perfume caro, todo envuelto en una luz cálida que suavizaba las líneas del lugar. Me sorprendí pensando que, en otra época de mi vida, habría evitado estar ahí, convencida de que no pertenecía a ese mundo. Entonces, las luces bajaron y la música comenzó, marcando el inicio. Los primeros modelos aparecieron con pasos firmes y sincronizados, llevando prendas que eran más que ropa, eran declaraciones. Las telas caían con una elegancia casi líquida, los colores iban del negro absoluto a tonos intensos de esmeralda y borgoña, y cada movimiento parecía calculado para robar un suspiro. Rosa tomaba fotos rápidas con su teléfono, cuidando de no llamar la atención, y Matilde, con la vista fija en cada conjunto, murmuraba comentarios en voz baja, como si analizara las costuras invisibles de cada prenda. En medio de ese ambiente cuidado al milímetro, algo rompió mi concentración. Entre el público, de pie junto a una de las columnas laterales, lo vi. Mauricio. Llevaba un traje claro que contrastaba con la penumbra del rincón donde estaba, y su postura tenía una tensión contenida, como si no quisiera estar allí, y al mismo tiempo, no pudiera irse. Su mirada se cruzó con la mía durante unos segundos que se sintieron interminables. No levantó la mano ni hizo ningún gesto, pero había un mensaje en sus ojos. Un mensaje que no quise leer. Volví la vista hacia la pasarela y obligué a mis labios a mantener la sonrisa educada de espectadora, fingiendo que su presencia no había alterado nada. El desfile siguió, pero mi atención ya estaba dividida. Los vestidos de seda y los trajes perfectamente cortados pasaban frente a mí, pero mi mente volvía una y otra vez a las preguntas que su aparición había dejado flotando. ¿Por qué estaba en Roma? ¿Me había estado siguiendo? ¿O su presencia era una coincidencia imposible de creer? Respiré hondo, recordando la promesa que me hice a mí misma de no permitirle entrar otra vez en mi vida como si nada hubiera pasado. Cuando el evento terminó, la multitud se levantó en un murmullo excitado. Rosa y Matilde hablaban animadas, repasando cuál había sido su prenda favorita y planeando pasar por una boutique que, según Matilde, quedaba a pocas calles. Yo, en cambio, barría la sala con la mirada, buscando de reojo a Mauricio. No lo vi. Pensé, por un instante, que tal vez mi mente me había jugado una trampa, pero la certeza de que era él se aferraba a mi piel como una sombra fría. Bajamos las escaleras del palacio y salimos a la calle, donde el atardecer doraba las fachadas antiguas y el aire llevaba consigo el aroma de café recién molido. Caminamos en dirección al hotel, y aunque me esforzaba en seguir la conversación de mis amigas, una sensación me seguía por detrás, la de ser observada. Cada vez que giraba, solo veía turistas y transeúntes con sus bolsas de compras o cámaras en mano, pero la incomodidad no desaparecía. Entrar en el vestíbulo del hotel fue como cruzar un umbral invisible hacia una zona segura. Rosa y Matilde, todavía comentando el desfile, se dirigieron al bar para pedir algo de beber. Yo opté por subir a mi habitación, buscando un momento de silencio. Esperaba el ascensor cuando, de pronto, sentí que alguien se colocaba a mi lado. No tuve que girar para reconocer la presencia. Su voz, más baja y contenida que nunca, me lo confirmó. Tenemos que hablar. No respondí. Las puertas se abrieron y entré sin mirarlo, sintiendo cómo él me seguía dentro del ascensor. El trayecto hasta nuestro piso fue breve en tiempo, pero pesado en tensión, como si cada segundo cargara con años de cosas no dichas. Ninguno de los dos habló hasta que salimos al pasillo. Y allí, en medio de ese silencio espeso, supe que esa conversación no podría evitarse por mucho más tiempo. En el pasillo alfombrado del hotel, Mauricio apareció con un rostro que ya no me resultaba familiar. Tenía los hombros caídos,
la camisa arrugada y una mezcla de urgencia y cansancio en los ojos. Ese brillo seguro que siempre había mostrado en reuniones familiares o frente a extraños había desaparecido, en su lugar quedaba un apagón de derrota. Me pidió, con una voz más baja de lo habitual, que lo dejara entrar a mi habitación para hablar. Dudé. No por miedo, sino porque sabía que abrir esa puerta era abrir también un terreno donde él estaba acostumbrado a dictar las reglas. Sin embargo, giré la llave y lo dejé pasar. Cerré la puerta despacio y me apoyé en ella, cruzando los brazos, como si mi postura fuera un muro invisible. Se sentó en el borde de la cama, con las manos entrelazadas, inclinando el cuerpo hacia adelante como si estuviera a punto de confesar algo. Me dijo que las cosas no iban bien, que lo habían despedido hacía un mes y que su esposa lo había dejado sin darle explicaciones. Intentó forzar una sonrisa resignada, pero lo único que transmitía era amargura. En ese gesto reconocía a alguien que había tocado fondo y no encontraba el modo de empezar a escalar. La luz cálida de la lámpara caía sobre su rostro, marcando ojeras profundas y surcos que no recordaba haber visto antes. Comenzó a hablar de deudas, de alquileres impagos, de recibos acumulados y de cuentas bancarias que apenas sostenían el saldo en positivo. Me explicó que había vendido parte de su ropa de diseñador y algunas joyas que su esposa había dejado atrás, pero que no era suficiente para cubrir lo que debía. Sus palabras caían como piedras sobre la superficie calma de la habitación, rompiendo un silencio que yo no tenía prisa en interrumpir. Lo escuchaba, sí, pero no con la urgencia de antes, cuando su dolor era también mi deber inmediato. Esta vez, mis manos permanecieron quietas sobre mi regazo. Mauricio bajó el tono cuando se acercó al verdadero motivo de su visita. No lo dijo de golpe, sino que fue dejando caer piezas hasta que la figura se completó. Estaba allí para pedirme ayuda económica. Usó la frase por última vez, como si la envoltura de una promesa pudiera suavizar la petición. Dijo que no me lo pedía como hijo, sino como último recurso. Esa combinación de palabras me atravesó como un cuchillo frío. Me pregunté cuántas veces antes había pensado en mí así, no como madre, sino como salvavidas financiero. Respiré hondo antes de responder, cuidando de no dejar que mi voz temblara. Le dije que mi vida ya no estaba en venta, que había entregado demasiado, demasiadas veces, sin recibir ni siquiera el respeto que merecía. No lo dije con enojo, sino con una calma que sorprendió incluso a mí. Él me miró como si estuviera intentando descifrar en qué momento me había vuelto irreconocible. Y tal vez lo que no comprendía era que no me había convertido en otra persona. Me había reencontrado con la que siempre fui. Hubo un silencio prolongado. Mauricio se levantó y comenzó a caminar por la habitación, recorriendo con la mirada los muebles, el escritorio, la vista de la ciudad desde el ventanal. Parecía buscar un punto donde anclar su inestabilidad. Finalmente, se giró hacia mí y preguntó si no me importaba verlo caer. Le respondí que sí me importaba, pero que ahora también me importaba yo. Esa última palabra, también, pareció confundirlo más que cualquier negativa directa. Me contó entonces que había intentado acudir a sus suegros, pero que ellos se habían negado a ayudarlo. Su tono era una mezcla de sorpresa y resentimiento, como si esperara lealtad de quienes apenas le debían algo. Yo escuchaba, y aunque dentro de mí no había ni una gota de alegría por su situación, tampoco podía negar que todo eso era consecuencia de un camino que él mismo había pavimentado con sus decisiones. No estaba ahí para castigarlo, pero tampoco para salvarlo de lo que había elegido. Cuando entendió que mi respuesta no iba a cambiar, Mauricio se quedó callado. Caminó hacia la puerta con pasos lentos y la abrió sin brusquedad. Antes de salir, me miró un instante y dijo: «No esperaba encontrarte tan distinta». No supe si era un reproche, un lamento o una forma torpe de decir que me veía más fuerte. Cerró la puerta y el eco de ese gesto quedó flotando en la habitación como un recordatorio. Me quedé unos segundos mirando la madera cerrada, luego caminé hasta la ventana. Afuera, Roma seguía viva, luces doradas sobre las fachadas, voces lejanas, el aroma de pan recién horneado subiendo desde la calle. No sentía ni alivio ni tristeza, lo que había en mí era una certeza tranquila. Por primera vez, no actuaba desde la herida ni desde el miedo, sino desde la dignidad. Esa noche, entendí que hay conversaciones que no cierran heridas, pero sí cierran capítulos. Y yo acababa de pasar la página. En Viena, el invierno me recibió como un golpe de realidad.
El aire era tan frío que atravesaba la lana más gruesa y se colaba hasta los huesos. Las calles, silenciosas y cubiertas de nieve, parecían una pintura detenida en el tiempo. Desde la ventana de la suite del hotel, veía cómo los tejados blancos brillaban con la luz tenue de la mañana y cómo el vapor salía de las chimeneas, elevándose perezoso hacia el cielo gris. Habían pasado varios días desde la conversación con Mauricio en Roma, pero sus palabras, y sobre todo las que no dije, seguían apretadas dentro de mi pecho como un nudo que no afloja. No quería que ese peso me acompañara más. Abrí el cajón de la mesita, saqué mi cuaderno y una hoja en blanco. No iba a escribir con rabia, esta vez lo haría con la calma de quien ya no espera nada y, por eso mismo, es libre de decirlo todo. Comencé recordando, con una dulzura que no me esperaba, los años en que éramos inseparables. Le hablé de aquellas mañanas en la cocina, cuando el olor del café llenaba el aire y él, con su pijama de rayas, me ayudaba a pelar naranjas para el jugo. Le conté de las idas al mercado, donde él, siendo apenas un niño, insistía en cargar las bolsas como si ya fuera un hombre. Le recordé las promesas que nos hicimos sin entender todavía lo que costaba cumplirlas. No quise dejar fuera el momento en que descubrí, por un documento olvidado sobre una encimera, que se había casado sin siquiera decírmelo. Fue como abrir una herida con un papel afilado. Pero no me detuve solo en esa traición, también le hablé del aprendizaje que me dejó, que durante demasiado tiempo me había puesto en el último lugar de mi propia lista de prioridades. Enseguida escribí sobre la dignidad. Esa palabra que, para muchas madres, parece un lujo que no se pueden permitir cuando se han acostumbrado a darlo todo sin esperar nada. Le dije que mi decisión no era un castigo, sino un acto de respeto hacia mí misma. Que la distancia que ahora nos separaba no solo se medía en kilómetros, sino en la suma de decisiones y silencios que él eligió mantener. Sentí como cada frase encontraba su lugar en el papel, como si hubiera estado guardada dentro de mí durante años, esperando este momento. Le hablé también de mi vida ahora, de cómo estaba viajando y descubriendo ciudades que nunca pensé conocer. Le conté sobre las calles empedradas de París, las vistas del puerto en Mónaco, los cafés escondidos en Roma. Le dije que ese dinero que durante décadas guardé para él, pensando que sería su seguridad, ahora lo invertía en mí. No por venganza, sino para recordarme que la vida no termina solo porque alguien te saque de su historia. Le deseé, de corazón, que encontrara un rumbo, que reconstruyera lo que pudiera y que no cerrara las puertas que algún día podría necesitar cruzar. Cuando terminé, releí la carta despacio. No había rencor en esas líneas, solo una claridad serena. La doblé con cuidado, como si fuera un objeto frágil, y la metí en un sobre blanco. Escribí su nombre con una caligrafía firme, como si quisiera asegurarme de que, esta vez, nada ni nadie la apartara de su camino. Bajé a recepción y pedí que la enviaran por correo urgente. Me quedé mirando cómo el sobre desaparecía detrás del mostrador, sintiendo un extraño alivio, como si hubiera dejado algo que no me pertenecía cargar más. A la mañana siguiente, al regresar de un paseo por el centro histórico, encontré un sobre bajo la puerta de mi habitación. No llevaba remitente, pero reconocí su letra de inmediato. Grande, algo inclinada, con trazos que siempre parecían escritos con prisa. Lo abrí con un cuidado casi ritual, temiendo que el papel pudiera romperse con cualquier movimiento brusco. Dentro había una sola hoja, escrita por él, con frases cortas y vacilantes, como si cada palabra le hubiera costado más de lo que quería admitir. Decía que había leído mi carta 3 veces antes de animarse a contestar. Admitía que no había sido justo conmigo, que había dejado que su orgullo y su miedo marcaran la distancia entre los dos. No era una disculpa completa, quedaban huecos y ausencias, pero sí era un comienzo. Terminaba con una frase que me hizo cerrar los ojos por un momento. Nunca pensé que me verías caer y que no me levantarías. Guardé la carta en mi bolso sin decidir si algún día respondería. No sentí la urgencia de contestar ni la necesidad de resolverlo todo de inmediato. Algunas palabras, lo sabía bien, necesitan tiempo para sentarse. Y la reconciliación, si alguna vez llega, suele hacerlo de forma lenta, como la nieve cayendo sin hacer ruido. Esa noche, me quedé en la ventana de la habitación, observando cómo los copos descendían sobre la ciudad iluminada, cubriendo las calles como un manto de silencio. No sabía qué haría con esa carta, ni con el boleto de vuelta que seguía guardado en mi bolso desde París. Pero estaba segura de algo. No iba a renunciar a la vida que había comenzado a construir. Aunque él siempre sería mi hijo,
Yo también tenía derecho a elegirme a mí. París nos recibió otra vez con un atardecer que parecía pintado a mano, como si un artista hubiera elegido con precisión cada trazo de luz para nosotras. Desde la terraza del apartamento que había comprado semanas atrás, la vista del Sena se extendía como una cinta plateada, salpicada por reflejos dorados de los últimos rayos del sol. Los puentes, con sus arcos de piedra, parecían sostener no solo el peso de la ciudad, sino también el de las historias que había acumulado. Rosa y Matilde se movían con la naturalidad de quien se siente en casa, preparando la mesa con un mantel de lino blanco recién planchado, copas de cristal tallado y un pequeño arreglo de flores frescas que llenaba el aire con un perfume suave. No celebrábamos un cumpleaños ni una fecha especial, celebrábamos el hecho, profundo y simple, de seguir vivas y juntas, en ese lugar y en ese momento. Me había vestido con calma, disfrutando cada gesto. Elegí un vestido de seda azul profundo, comprado en una boutique discreta cerca del hotel donde nos alojamos la primera vez que pisé París. Era el tipo de prenda que en mis años de silencios y sacrificios nunca me habría permitido, porque siempre había otras prioridades, otras urgencias. Pero esa noche, la tela suave resbalando sobre mi piel era un recordatorio silencioso de que podía darme placeres sin pedir permiso, sin sentirme culpable. El espejo me devolvía a una mujer que reconocía de una forma nueva, la que podía sonreírse sin pensar en lo que debía, sino en lo que deseaba. Matilde, con la energía de siempre, descorchó una botella de champán francés que habíamos guardado para una ocasión así. El sonido del corcho al salir resonó en el apartamento como un disparo de inicio, y un aroma fresco, casi cítrico, se elevó de inmediato. Servimos las copas con cuidado, viendo cómo las burbujas subían como un ejército ordenado hacia la superficie. La brisa nocturna, suave y limpia, entraba por las ventanas abiertas y acariciaba el mantel, moviéndolo apenas, como si quisiera participar en la celebración. Brindamos primero en silencio, mirándonos a los ojos. Luego, las palabras fluyeron, por los caminos nuevos, por las decisiones que nos habían traído hasta aquí y por los que aún no sabíamos que tomaríamos. Cada sorbo era un pequeño acto de libertad, un recordatorio de que estábamos vivas y, sobre todo, despiertas. Escuchaba las risas de mis amigas y, de fondo, el murmullo de la ciudad. Pasos lejanos, un motor encendiéndose en la calle, una voz cantando en algún balcón cercano. Pensé en cómo, apenas unos meses atrás, no habría imaginado este escenario. No solo por la ciudad o el lujo del momento, sino porque la mujer que estaba sentada allí no existía todavía. La conversación giró naturalmente hacia los sueños. Matilde hablaba con emoción de un festival de música en Viena, describiendo cómo sería pasear por calles nevadas con notas de violín flotando en el aire. Rosa soñaba con una escapada a Grecia, imaginando playas blancas, mares azules y cenas bajo un cielo estrellado. Yo las escuchaba y sonreía, consciente de que ahora podía sumarme a esos planes sin sentir el peso invisible de un deber que me anclara. El aire tibio de la noche y la luz parpadeante de la Torre Eiffel parecían confirmar que esa libertad era real. En un momento, Rosa me pidió que dijera unas palabras. Me levanté, sintiendo el peso agradable de la copa en la mano. Miré sus rostros, iluminados por la luz cálida de las lámparas, y luego el horizonte, donde París se desplegaba en toda su quieta majestuosidad. Les conté, con voz firme pero emocionada, que durante años había guardado mi fortuna para él, para mi hijo. Que cada sacrificio, cada peso ahorrado, había tenido su nombre. Pero que ahora, sin rencor, la estaba invirtiendo en mí. Que no lo hacía como venganza, sino como una declaración de vida, una promesa de no volver a relegarme a un segundo plano. Ellas aplaudieron y chocamos las copas con un sonido cristalino que llenó la terraza. Cuando me senté, un movimiento llamó mi atención. En la mesa de al lado, un hombre de traje oscuro se puso de pie. Caminó hacia nosotras con paso firme y dejó un sobre blanco sobre nuestra mesa. Lo hizo rápido, sin decir palabra, sin mirarnos directamente. Matilde lo vio y frunció el ceño. Rosa me miró como esperando que lo abriera. Pero antes de que pudiéramos reaccionar, el hombre ya se había perdido entre la gente que paseaba por la orilla del río. Tomé el sobre y lo abrí con cuidado, casi conteniendo la respiración. Dentro había un boleto de avión a mi ciudad de origen, a mi nombre, y una nota escrita a mano. A veces, para seguir adelante, hay que volver. No había firma. Guardé el boleto dentro de mi bolso sin hacer comentarios, pero esas palabras se instalaron en mi mente como una campana suave que no deja de sonar.
No sabía si era una invitación, una advertencia o un reto. En la calle, la música de un acordeón comenzó a llenar el aire. Nos asomamos a la terraza y vimos a un músico tocando bajo un farol, rodeado de personas que lo escuchaban como si cada nota fuera un regalo. Las luces se reflejaban en el Sena, creando un cuadro en movimiento donde todo parecía armonizar: la ciudad, la noche, nosotras. El tiempo se volvió elástico y me permití olvidar, por un instante, la existencia del sobre en mi bolso. Le di un último sorbo a mi copa y miré el sobre la mesa, ahora medio oculto bajo el mantel. No sabía si aceptaría ese viaje, ni quién lo había enviado, pero tampoco sentí prisa por decidir. Aprendí que algunas respuestas necesitan madurar, y que mientras lo hacen, lo importante es seguir celebrando. Esa noche, entre risas, brindis y la certeza de que vivía a mi manera, supe que había recuperado algo que creía perdido: el derecho absoluto a escribir, día a día, mi propia historia. Tendrías el valor de mirarte al espejo, aunque te hayan ocultado, excluido o avergonzado, y decirte: hoy invierto en mí, hoy me siento en mi propia mesa, y dar el primer paso? Si hoy te sientes rechazada, olvidada o humillada por alguien que debió sostenerte de la mano, por favor, no permitas que ese desamor defina quién eres. No eres menos por no encajar en los modales de nadie, ni por no lucir como los refinados de turno. Eres raíz. Eres historia viva. Eres la suma de cada madrugada en que cuidaste, alimentaste, enseñaste y lloraste en silencio para que otros pudieran levantarse. Tal vez te escondieron invitaciones, te negaron un abrazo en el altar o te dejaron fuera de fotos que merecías. Aún así, mírame, tu valor no está en la silla que te ofrecieron, sino en la mesa que tú puedes poner. Aunque algunos hayan dado la espalda, todavía hay gente que vería un hogar entero solo en tu abrazo. Todavía existen amigas que se suben contigo a un coche al amanecer, ciudades que te reciben con una brisa nueva, terrazas donde el sol calienta la cara y te recuerda que sigues aquí. Si un día no fuiste invitada a la fiesta, que no te falte jamás tu propio brindis. Puede ser con té en tu cocina o con champán mirando un cielo extranjero, puede ser sobre un mantel sencillo o sobre mármol brillante. Lo importante no es el lujo, es tu dignidad puesta en alto. Cuando aprendes a sentarte en tu propia mesa, la de tu paz, tu verdad y tu alegría, hasta quienes te ignoraron terminan regresando a pedir un lugar. Y entonces, te toca decidir a ti, si abres espacio, si pones límites, si ofreces perdón o silencio. Cualquiera de esas decisiones es valiosa cuando nace del amor propio. Si esta historia tocó tu corazón, cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y comparte qué paso pequeño podrías dar hoy para invertir en ti. Suscríbete al canal para acompañarnos en más historias como esta y recordar, juntas, que aún hay mucha belleza por vivir. ¿Crees que lo que acabas de escuchar fue impactante? Entonces no te imaginas lo que ocurrió cuando una madre le preguntó a su hijo dónde sería la boda, y él, con total frialdad, respondió: eso fue ayer. No hubo lágrimas ni escándalos, pero la decisión que ella tomó después cambió para siempre la dinámica familiar. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de cuando le pregunté dónde sería la boda. Mi hijo dijo: eso fue ayer, no pude creerlo entonces. Porque el final es imposible de olvidar. A vida ensina, mas nem sempre avisa. Suscríbete al canal y dale like al video para acompañar historias de mujeres fuertes, silenciosas y llenas de cicatrices que el tiempo no apagó. Porque detrás de cada mirada madura, hay segredos que todavía arden.